¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Están en peligro las pistas de tenis por el pádel? Y cuidado que vienen otros deportes como el pickleball que también vienen pegando fuerte. De todo esto vamos a hablar con Jesús Marqués aquí en el Cerrado del Águila. Empezamos. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Pues ¿Todo nada, bien? muy bien. Aquí encantado de que estés aquí en mi club, que hacía mucho que no No venía. Nada, muchas gracias a ti por tu tiempo y por recibirme aquí a echar un ratito hablando de los dos deportes yo creo que más te gustan, que son el tenis y el pádel, ¿no? Pues sí, la verdad que llevo toda la vida haciendo ambos y bueno, cuando dejé el tenis porque ya no me sentía competitivo, pues este deporte me enganchó un poco a eso, a no tener esa presión de tener que demostrar nada y al final, bueno, pues te va enganchando y te sientes también vuelta a la competición, que es lo que nos gusta a nosotros. Pues bueno, en este ratito de charla va a haber un poquito de polémica entre pádel y tenis y bueno, también vamos a comentar también algo de humor, de términos de pádel. Pero bueno, vamos a empezar por el principio porque el club no para de crecer, el Cerrado del Águila no para de crecer. Y me gustaría que nos comentaras un poco cómo empezó el proyecto, Jesús, porque bueno, tú vienes del tenis, que tú has jugado incluso con gente de leyenda de tenistas españoles, allí has entrenado en Barcelona y tal, pero claro, cuando se te presentó a lo mejor este proyecto, pensaste, el pádel está creciendo mucho y en el tenis no hay mucha ayuda. No sé cómo te vino eso para empezar aquí en el proyecto. Bueno, yo estaba estudiando la carrera de Administración y Dirección de Empresas y a la vez estaba llevando la academia de tenis de Pepe y Maz, donde bueno, entrenábamos a Marco Djokovic, a Carlitos y demás, pero claro, yo estaba viendo que había muchísimos clubes en la zona que estaban ya empezando a sufrir. En aquella época pues hice un estudio de mercado y demás en el Club Tenis Málaga, en el Candao, y veía como poco a poco todos los clubes se iban orientando a quitar pistas de tenis y empezar a meter pádel. Y bueno, y que el boom que había y demás. Y mi proyecto de fin de carrera fue de cómo cómo los clubes de tenis se tenían que adaptar al pádel para poder sobrevivir. Y la verdad que era un proyecto que teníamos con mi padre de montar un club de tenis, pero bueno, él falleció en el 2008 y yo empecé aquí en el 2009 y fue un poco, mi idea fue montar también tenis. De hecho tenemos 2 pistas de tenis, pero bueno, poquito a poco es verdad que nos hemos ido centrando sobre todo en el pádel por la repercusión tan grande que ha tenido. Pues hay que decir que no es porque Jesús sea mi amigo, pero el Cerrado del Águila es uno de los clubes de pádel más importantes de España. Incluso aquí se ha jugado previas del World Tour, ¿no? Sí, se ha jugado previa de World Padel Tour, se ha jugado cuadros de Challenger, incluso cuadros finales de Open de World Padel Tour, se ha jugado torneos nuevos como del circuito nuevo del FIP, la Federación Internacional de Pádel. La verdad que siempre estamos intentando estar a la altura de eventos tan importantes por instalaciones, las pistas y demás. Y los jugadores se encuentran aquí muy cómodos. La verdad que intentamos eso, que se tenga ese trato familiar de, bueno, yo llevo muchísimos años en el circuito, tanto antes con el tenis como ahora con el pádel, y tienen esa cercanía conmigo y con el club y luego que las instalaciones estén acorde a lo que ellos se encuentran después cuando compiten internacionalmente. Entonces intentamos, bueno, llevar ese puntito de exigencia y de excelencia para que estén a gusto. Bueno, en la descripción del vídeo tenéis la página web, tenéis las redes sociales del club y bueno, meteros ahí, vais a ver todas las instalaciones muy chulas, el club es bastante bonito
y veis todas las cosas que tiene, pistas de tenis también, gimnasio, restaurantes, algunas que también de pickleball, lo que ahora hablaremos, pero bueno, bastante bonito este club, así que os recomiendo que me caáis también porque las vistas también son muy chulas. Quiero hablar porque yo también conocí a tu padre. ¿Cómo surgió el hacer un torneo memorial de tu padre, de Jesús Márquez Muñoz? Bueno, como tú bien sabes, mi padre era un enamorado del tenis, era un tío que disfrutaba muchísimo del tenis en sí, bueno, del deporte en general, y la idea nuestra es, porque ellos tenían zapaterías, es pues que montar un club de tenis juntos, pero bueno, mi padre falleció en el 2008 y yo empiezo con este proyecto en el 2009 y bueno, en aquella época la verdad que el tenis pues se estaba haciendo bastante mal las cosas por parte de las distintas federaciones y también nosotros solo teníamos 2 pistas de tenis, entonces para hacer un torneo acorde a lo que yo quería con la grandeza de mi padre se me quedaba pequeño y empezamos pues con el memorial haciéndolo en el 2010 con pues eso, de pádel, lo que al final tú sabes que somos muchos los tenistas retirados en este deporte y al final pues decía que era muy bonito también. Entre todos nos volvimos a juntar, que somos los grandes antenistas, y volver a recordar su memoria y bueno, y batallitas de muchos torneos, muchos viajes juntos y en eso se ha hecho poquito a poco un hombre grande. Y bueno, cada año creciendo de participantes, de premios y tal. ¿Y cuántos años lleva ya? Porque esto es de 2012, creo que se hizo el primero. Este año vamos a hacer no sé si lo voy a decir bien, pero 15ª edición. Son 15 años. Y 15ª más fácil. 15ª, eso. 15ª. Y la verdad que muy bien. Bueno, hay más de 200 parejas apuntadas y esperando que sea un éxito rotundo. Y bueno, aparte de hacer el memorial de tu padre, también habéis juntado el de tu tío. Sí, bueno, mi tío se nos fue en plena pandemia y bueno, pues queríamos recordar al final lo que viene siendo el apellido Marquet, que hay pocos, y él, bueno, era un apasionado del deporte, no tanto del pádel, pero al final somos una familia pequeña y a mí me gusta siempre tenerlos en el recuerdo. Sí. Pues ahora se llama, ¿no? Ahora se llama Jesús Márquez Muñoz. Jesús y Alberto. Y Alberto Márquez. Sí, mi tío. Muy bien. Pues bueno, yo tengo muchos recuerdos de tu padre. También hablabas mucho con el mío. Sí. Te gustaba mucho el tenis y tal. Y bueno, siempre le gustaba ver mis partidos. Siempre me decía, me gusta ver a José, porque como le dé por el día que le dé por jugar bien, me gusta verlo. Pero bueno, es como un huevo quinto, no sabes si va a jugar bien o se va a tocar las pelotas. Pero bueno, le gustaba y cuando yo jugaba mal, tío, me echaba la bronca. Yo salía de la pista y me echaba la bronca. José, tienes que poner las pilas, ¿eh? Que así jugando no va a hacer nada, ¿eh? La verdad, mi padre otra cosa no, pero sincero siempre ha sido, nunca se ha chantado a nadie y si te tenía que decir 2 verdades, te las decía y bueno, ha sido una persona con un carácter especial, muy recto, pero aparte también, vamos, nadie le puede decir que ha engañado a nadie, muy sincero, muy directo y siempre intentando ayudar, desde una crítica constructiva, con sus formas, pero constructiva. Sí, sí. Bueno, la verdad que muy buenos recuerdos y era una época que la verdad disfrutábamos mucho, sí. Porque había bastante buen ambiente, los padres nos llevábamos la mayoría muy bien, nos hacíamos fotos juntos, viajábamos juntos. Yo creo que eso es lo que creo que es uno de los temas por lo que el pádel, digamos, ha superado un poco al tenis, porque antiguamente yo me acuerdo de todos esos torneos que íbamos juntos, que los padres hacían mucho de manera altruista, sin ningún tipo de pensamiento de ánimo de lucro, y
y había una hermandad y una familia ahí entre nosotros, todos, aunque luego somos súper competitivos dentro de la pista, pero bueno, fuera nos llevamos todos muy bien y creo que eso se ha perdido, se perdió por la mala gestión de X personas dentro de las federaciones y demás, y creo que esa misma gente, bueno, la ha retomado en el mundo del pádel, donde no había tantos intereses al principio, ahora ya los hay también, pero bueno, creo que es una de las claves, por lo que la bajada del tenis, yo no creo que sea tanto mérito del pádel, sino de mérito del tenis en sí, de la base, de que no hubo tantos torneos para niños, de que ya los clubes no se involucraban tanto, porque siempre se buscaba, bueno, esa rentabilidad, que al final también es necesaria, pero creo que no se ha hecho bien tanto, ni se ha ayudado desde parte de las federaciones, ni se ha ayudado de las asociaciones, y era todo por el interés, y eso creo que es lo que ha hecho que el pádel amateur crezca tanto y el deporte en sí crezca tanto, porque al final la gente perdía el interés. Si tú entrenas todos los fines de semana, toda la semana, y luego los fines de semana no tienes competición, la gente va a otro deporte que sea más competitivo, que tenga más soluciones en ese sentido, mi opinión. Sí, pero te voy a preguntar, ¿qué es lo que le haría falta, digamos, al tenis para volver a coger ese boom que teníamos antes? ¿Inversión, hacer pistas municipales? Para mí, una estructura de torneos muchísimo mejor, y empezando desde las federaciones, que hagan una base de escuelas amateur, donde hagan torneos de los fines de semana, que inviertan, que tengan subvenciones, que ayuden a los clubes, porque al final no deja de ser deficitario apostar siempre todos los fines de semana por clubes, o sea, por torneos, cuando no sabe la cantidad de niños que va a haber, y luego incentivar el tenis femenino también, que sí que empieza a haber muchas más licencias de nuevo, que no sean solo chicos, y bueno, es un poco de todo, pero sobre todo pues que el dinero vaya a lo que realmente es necesario, que es el tenis base. Al final tú cada vez ves premios más grandes en Grand Slam, más jugadores cobrando mucho más, torneos mucho más económicos, o sea, con un precio económico mucho más alto, pero lo que es el tenis base, pues cada día se pierde, y eso es lo que para mí ha hecho que estén surgiendo otros deportes donde la gente pues se sienta más arropada. Pues enseguida vamos a comentar algo del pickleball, que también viene hacia arriba, y unos datos interesantes de la diferencia entre el pádel y el tenis. Pero antes te quería preguntar, recordando esos tiempos de tenis y lo que existe ahora en el pádel, que cada fin de semana hay torneos, y cuando no hay torneos hacen pool y todo esto, ¿cómo ves el ambiente? ¿Son ambientes parecidos o son ambientes distintos, en cuanto que en el tenis había más amiguismo que en el pádel, o no? O a lo mejor en el pádel hay más. No sé, ¿cómo ves tú el ambiente de los padres también? El problema es que es un deporte que es tan nuevo, que va evolucionando año tras año. Y es cierto que, bueno, siempre se ha dicho que en el tenis había más valores, más educación, que es verdad que esto, al ser un deporte tan nuevo, pues vienen padres que no vienen de un deporte de raqueta, sino que vienen a lo mejor de un deporte de balón, que vienen de un deporte de otro tipo de deporte, un poquito más... Sí, que es menos como el tenis, que es un deporte de caballero, más, claro, con más educación. Siempre nos han educado desde el respeto, desde que el respeto al contrario, que luego nos encontramos de todo por ahí, pero bueno, y en el pádel, bueno, eso va variando, se va trabajando, se va mejorando, pero bueno, va un poco así, porque hay veces que, bueno, las federaciones o los árbitros se ponen un poquito más serios, se ponen más duros, exigen otras cosas, y va variando, pero yo creo que igual creo que también no es lo mismo el tenis de ahora que el de hace
30, 40 años. También se ha deteriorado para mi gusto a nivel amateur y a nivel escuela. Pero es un reflejo de la sociedad también, que se ha deteriorado bastante y al final pues eso afecta a todos los circuitos. Cada día los niños se frustran antes, los padres quieren resultados más rápidos y hay muchos padres frustrados también que no han sido deportistas y ven su hijo una... Sí. Entonces bueno, yo creo que al final todavía para mí el tenis tiene más educación y más respeto y un poquito de más valores, pero también se están perdiendo en ese sentido. Pues vamos a comentar unos datos. Mira, con fecha febrero de 2025, según la Federación Internacional de Pádel, hay 17.000 pistas en España. En 2016 habían unas 9.000, el doble. ¿Vale? Va incrementando año tras año y del año pasado a este año pues sigue incrementando, que ha incrementado un 5%, y las licencias ya pasan de 110.000. O sea que, y bueno, y también los clubes también están creciendo, porque claro, si aumentan las pistas de pádel, pues cada vez se van haciendo más clubes. Y esto es lo que diferencia el tenis, ¿no? Pues en el tenis tenemos unas 6.000 pistas y 97.000 licencias, según la Real Federación Española de Tenis. Claro, esto indica que el pádel no deja de crecer y el tenis está creciendo un poco menos. Pero cuando tú te haces un terreno para crear un club o para que sea municipal o una urbanización y tal, antes se hacían pistas de tenis, ahora no. Ahora se hacen un par de pistas de pádel. Claro, pero es por rentabilidad del mismo terreno en sí y del coste del trabajo. O sea, no es lo mismo hacer una pista de tenis que normalmente se juega de 2, ¿no? Se juega también de 4, pero normalmente se juega de 2 y tiene un coste entre 50 y 80 o 100.000 euros hacer una pista desde cero, al coste de una pista de pádel que tiene un coste de 16 a 24.000 euros y la cantidad de espacio, porque al final tú sabes que, bueno, es más aquí en la costa, pero en toda España cada día el coste de vida y el coste de los terrenos cada vez es más elevado. Entonces se puede rentabilizar mucho más 100 metros cuadrados, bueno, 1.000 metros cuadrados poniendo 4 o 5 pistas de pádel a una pista de tenis. Pues bueno, hay jugadores profesionales de distintos deportes que también están invirtiendo muy fuerte, ¿no? El caso de Nadal, ¿no? Nadal, Cristiano Ronaldo, tiene un montón de clubes en Portugal. Nadal en todas sus academias tiene pádel, de hecho va a invertir ahora en 2 clubes aquí en Málaga. Bueno, y como ellos, un montón de jugadores de todos los niveles, porque al final es bastante rentable y no hace falta hacer una inversión excesiva y le puedes sacar una rentabilidad mucho más pronta que en otros deportes. El tenis está evolucionando a ser más potente, a ser más físico, ¿no? Ya no hay tantos jugadores que jueguen tácticamente, aunque hay alguna cosilla como por ejemplo Carlos, que es muy completo en cuanto a golpes, que puede jugar tácticamente de varias formas, pero casi todo el mundo ya juega muy bien igual. ¿Hacia dónde evoluciona el pádel? Totalmente hacia el mismo sitio. ¿Sí? Cada día se ven jugadores más altos, más rápidos, más fuertes y se está haciendo un deporte mucho más rápido los puntos, donde los rallies son más cortos, donde se tiene que jugar mucho más preciso, porque si no cada día le pegan más fuerte, los materiales también están evolucionando. Y yo creo que será como el tenis, tendrá que evolucionar y tendrán que ir cambiando
de distintos tipos de pistas, distintos tipos de bola, para poder igualar un poco las condiciones, tanto en verano como en invierno, porque bueno, al final se está jugando también cada día en los mismos sitios que está jugando el tenis, sitios de mucha humedad, mucho calor, entonces bueno, cada vez se está volviendo muy parecido al tenis en ese sentido, en que ya no ves tú, no sé, jugadores bajos como había antiguamente. Bueno, ¿cómo se llama el argentino este? Se retiró hace poco. ¿3 días? El argentino. ¿Velasteguín? No, digo de tenis. Ah, de tenis, coño. Del Potro. Bajito. Bajito del Potro, la verdad. Bajito del Potro. Ah, coño, Schwarman. Schwarman, ¿Verdad? Que claro. tiene un apellido regular. Eso, que no me acordaba del apellido. Schwarman, cada día se van a ver menos Schwarman. Está Mutet todavía dando por culo, sí, por ahí, pero... Mira a Paulini, tío. Sí, bueno, mira también. Paulini, Es cierto, ¿no? Y a día de hoy también tienes jugadores de ese estilo peleando por el número 1, como es Chingoto o algún jugador así, pero tienes que hacer todo muchísimo mejor que los demás para tener el mismo rendimiento o un poquito mejor, entonces te exige mucho más. Al final, tener mejor condición física lo hemos visto toda la vida, incluso en el tenis, donde con 14 años te mandaban a Barcelona y te hormonaban. Sí. A todos se lo han hecho, nosotros llegamos tarde. Pero tú lo sabes perfectamente que tú que has jugado, eso se ha hecho así con muchos jugadores que después han destacado. Bueno, quería preguntar por el pickleball. Bueno, un deporte que está en auge, que bueno, es muy famoso en Estados Unidos y que ya aquí en España se han hecho ya bastantes pistas. Tenemos hasta un club, ¿no?, digamos así, dedicado solamente a esto, de nuestro amigo Antonio Casquero allí en el Rincón y tal. Pero tú has hecho pistas de pickleball aquí. Bueno, yo he adaptado una pista de tenis a pistas de pickleball. Tampoco, como la inversión de la adaptación es casi nula, es otro de los beneficios que tiene, que incluso simplemente pintando las líneas tú puedes seguir como las redes de quita y pon. Tú al final puedes seguir jugando los dos mismos deportes dentro de la misma pista sin tener que hacer ninguna modificación, ya sea que lo que estás haciendo es una multipista. Y es un poco lo que he hecho, tampoco como... Bueno, por probar, ¿no? Para ver si esto cómo va creciendo, a ver el crecimiento que tiene y... Totalmente, bueno. Y aparte tenemos un chico que es entrenador, que tiene a la campeona de España y que está jugando torneos internacionales de pickleball, se llama María Constantino, y bueno, la verdad que tiene una gran academia de pickleball y se está moviendo a nivel internacional, así que todo suma. Y bueno, ya para terminar, Jesús, voy a hacer una pregunta un poco difícil, ya meterse ya en futuro y en suposiciones, pero si hoy en día compitiera la pareja Velázquez-Díaz, ¿seguiría dominando o estaría la cosa más igualada? A ver, tú me hablas de su prime, ¿no? Obviamente sí. No como lo de Michael Jordan, que ahora tenemos 60, ¿no? No. Es que todo ha cambiado. Los materiales de las palas han cambiado, las bolas han cambiado, las pistas han cambiado. Entonces, yo creo que no, pero por el mero hecho de que todo se ha profesionalizado, cada día los jugadores juegan mejor. Es como si me dices que si McEnroe en su prime jugaría ahora, pues yo te digo que no, porque al final antes con 3 golpes buenos eras de los mejores. Ahora tú mira, cada día los jugadores son más completos. Antes si no tenías revés cortado, si no tenías volea, pues como que pasabas desapercibido. Ahora todos volean bien, todos sacan bien, todos restan bien, todos juegan de derecha bien, todos juegan de revés bien. Entonces eso pasa lo mismo en el pádel. Yo creo que ha evolucionado tanto que no creo
que tuvieran... Pero claro, como son dos personas tan competitivas y han dominado tanto, al final yo creo que eso es una de las cosas. Ellos también evolucionarían y creo que mejorarían así, entonces... Pero hoy en día va a ser a lo complicado. mejor no tendrían esa hegemonía, pero seguirían estando donde han estado. Pues nada, Jesús, acabamos ya y a mí me gustaría llevar un poco lo que es el pádel a las zonas de pueblos, porque claro, allí en zonas de pueblos pues pocos deportes llegan, ¿no? Pero uno de ellos es el pádel y allí en los pueblos pues no entienden mucho lo que es las terminologías del pádel y cómo se juega el pádel y tal. Y me he traído a un representante de uno de los pueblos para que, si no te importa, que te pregunte algunas dudas que él tiene sobre este juego. Yo soy de pueblo también, a ver si entiendo algo de lo que me dices. Bueno, pues ahora vemos a Anastasio que llega en nada y le pregunta a Jesús cositas de pádel. Muy buenas, don Jesús. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Pues mire usted, yo es que le doy las gracias al canal de J. Muñoz, pero es que yo tenía muchas dudas de términos de pádel, es que yo me pongo a ver pádel y no me entero de nada. ¿Sabe usted? Entonces yo vivo en un pueblo que se llama Pachequín de la Sierra. ¿No lo conoce usted, Pachequín de la Sierra? No, no he tenido el placer todavía de que me lleven a esa pedanía. Es muy bonito ahí en el norte de Málaga. Lo tenéis ahí en Wikipedia. Bueno, allí jugamos mucho al tenis. Allí tenemos pistas de tenis varias. En invierno son de barro y en verano son de hierba. Según si las vacas y las cabras se comen mucho la hierba, claro, también llueve mucho y tal. Pero bueno, a mí me gustaría saber cositas de pádel porque es que no me entero. Que por cierto, en el tenis yo soy el número 1 del pueblo. A mí me llaman allí Federacio. Cuidado que tengo un nivel allí, Jesús. Pues le quería preguntar, porque mire usted, por ejemplo en el tenis, yo antes no me enteraba y gracias al canal de J. Muñoz yo me he enterado de cosas del tenis. Por ejemplo, cuando decía, el jugador tira un globo y gana puntos. Pues claro, yo me imaginaba, digo, ¿dónde está el globo? Pues yo me imaginaba el globo de estos de los cumpleaños de los niños. Digo, ¿dónde está el globo? Yo no he visto aquí ningún globo. ¿Qué están hablando del globo? Pues con el padre me parece... Parecía, me parece lo mismo. O sea que le voy a comentar unas cuantas cosas para que usted me diga qué significan y que yo entienda un poquito más el mundo del pádel. Porque es que yo creo que me estaba engañando. Mire usted, golpe de bandeja. Al pádel no se juega con pala. Pero le pusieron ese nombre porque es un golpe donde la empuñadura se pone como si estuvieras llevando una bandeja de un bar. Entonces, al golpearla así la bola, parece que estás llevando una bandeja en un restaurante. Yo no he visto ni bandeja ni cubertería por ningún lado. Digo, ¿esto qué? Claro, es como si estuvieras sosteniendo una bandeja, por eso le pusieron ese nombre. No se lo curraron mucho, la verdad. Pues aclarado. Siguiente, por ejemplo, que yo aquí tengo, claro, me podía aquí tirar toda la tarde, pero bueno, no es plan. Pero bueno, aquí he sacado algunas, por lo menos irme al pueblo enterado de cosas. Bola huevo. Bola huevo, vamos a ver, ¿está frito? ¿Está cocido o...? La bola huevo es cuando se queda una bola franca y se queda botando en el mismo sitio, que no avanza. Entonces como que se queda flotando en el mismo sitio y el hecho de que le llamen huevo, pues no sé, tiene que ser un término argentino porque aquí nunca lo habíamos hecho así, pero lo que significa es eso, una pelota de una volea o un golpe que se queda totalmente flotando en el aire y se queda, digamos, muy fácil para el rival. Es un término que yo no he metido, que he visto por ahí, digo, no lo voy a meter porque ya es que esto me parece ya que en vez de pádel estamos viendo un programa de Arguiñano. El huevo frito. Entre el huevo frito, bola huevo, bandeja,
Pues claro. Digo, estoy viendo un programa de Arguiñano y esto no es Bueno, luego padre tiene- ni nada. Luego tienes la víbora también, que es otro golpe La víbora, vete, hay una víbora ahí que pide, pero venenosa, venenosa, que pica y todo. no tenía antídoto, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pues no sabía que el pádel era un deporte de riesgo. Bueno, otra cosa, bolas muertas. Yo tengo que decir una cosa, no sabía yo que las bolas estaban vivas. Y la verdad es que aquí me tengo que poner serio y un minuto de silencio por todas esas bolas que han muerto, que descansen en paz. ¿Qué es bola muerta? Bueno, bola muerta, como en el tenis, ¿no? Parecido, cuando haces una dejada y se queda en el mismo sitio, de repente bota poco y no tiene poder de cogerla, se queda muerta, ¿no? Esa es un poco la definición de esa bola, una bola que va sin fuerza y que se queda, que no te da tiempo a llegar, como que la duermes. Muy bien, muy bien. Me estoy enterando de cosas porque cada vez que leo esto es que me cabrea bastante. A ver, doble pared que abre, doble pared que cierra. Vamos a ver, ¿hay pared o hay puerta? Las dobles paredes son los cristales, como le llaman los cristales. Y bueno, pues al final cuando la bola toca tanto el cristal de fondo como el lateral, esos son la doble pared. Y que cierre o que abre, pues indica hacia dónde sale la bola, que si es que cierra, pues sale hacia adelante, y si es que abre, pues sale, rebota hacia adentro, hacia el centro de la pista. Y un poco pues terminologías padelísticas. Siguiente terminología, la dormilona. Yo cada vez que escucho por la tele estoy viendo padre de la dormilona, digo, ya están hablando de mi mujer. Pero vamos a ver. ¿La gente que se queda dormida o...? Bueno, porque al final es un golpe que se hace como si estuvieras meciendo a un niño, como si estuvieras acunándolo y con ello lo que hace es como que dejas la bola muerta y dormida para que no le dé tiempo al rival de reaccionar. Le das como un efecto contrario a la que trae la bola y se queda dormida cerca de la red. Curioso denominación. Ahora, siguiente. Lo que le están haciendo en la nevera. Y digo yo, la gente, los jugadores que son muy flojos, que vamos a ver, parte la nevera tú, no tienes que hacer el otro, que la flema. ¿Qué es la nevera? La nevera es la terminología cuando no te tiran ninguna bola y te quedas frío, porque al final, al ser un deporte de dos, de cuatro en sí, muy sencillo que haya disparidad entre los niveles y que, bueno, que la gente intente jugar sobre la persona más mala o el que está jugando peor en ese momento, y entonces pues el otro se queda ahí frío y dice, me han hecho la nevera, porque estoy congeladito. Este término a mí me mosquea bastante. La nevera. Torear la bola. Yo no he visto ni banderillero, y no he visto ni cuerno que tenga la pelota, ni he visto picadores. Digo, a mí me están engañando ya bastante, y yo soy mucho de acariciar con rufina, rabadilla, estoy que rompo rabadilla, así que no me engañéis más con estas cosas. ¿Qué significa torear? Torear la bola es básicamente como en la casa cuando te torea tu mujer. Pues, así que, bueno, entonces sí lo entiendo. Así mejor, ¿no? Sí. No hace falta que digas nada. Y última, porque ya, como ya le digo, don Jesús, yo podría estar aquí con términos de pádel un montón de tiempo, pero la última es sacar la bola por 3 o por 4. Digo, a esta altura de mi vida me va a poner a multiplicar viendo pádel. ¿Esto qué es? Por favor, ¿qué significa esto? Pues eso significa que al final hay distintas alturas de verja o de la malla fija de la pista y bueno, pues quiere decir que cuando sacas por 3 es que la sacas con efecto por el lateral y cuando sacas por 4 la sacas por la parte más alta, que es por detrás de la pista. Y son las distintas alturas, 4 metros y 3 metros. Por eso se pone por 3 o por 4, porque lo han acortado. No quieren decirlo todo completo.
Pues, muchas gracias, Jesús, su amabilidad por aclararnos estos términos al mundo del pueblo, y en nombre de Pachequín de la Sierra se lo agradecemos mucho, porque yo la verdad no me enteraba de nada. Es como si estuviera hablando con un gangoso con hipo o, o con un tartamudo con dislexia. Nada, Algo así que no me enteraba de nada. Don Anastasio, muchas gracias a usted por torearme. Pues nada, vaya usted con Dios. Hasta luego. luego. Por esto, Jesús, digo, muchas gracias por tu tiempo, por abrirnos las puertas aquí de este gran club, no solo de pádel, sino que, como os comentaba, hay muchas cosas, también tenis, restaurantes, gimnasios, etcétera. Y nada, bueno, decirte que sigas creciendo, desearte aquí todo lo mejor, y bueno, que tu tío y tu padre pues estarían orgullosos de todo lo que has montado aquí. Bueno, tu tío sí lo vio, pero tu padre no llegó a verlo, pero bueno, seguramente lo estaré viendo desde ahí arriba, así que... Muchísimas gracias por venir. Nada. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego. Hasta luego.